Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a un lugar realmente extremo, fascinante, la Antártida. Y vamos a explorar algo muy particular, la relación, que cada vez es mayor, de Colombia con ese continente. Un continente helado, lejano, pero importantísimo para el planeta. Para guiarnos, tenemos un análisis muy detallado del vicealmirante retirado Jaime Jaramillo Gómez. Él tiene una experiencia naval enorme y además es miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia. Su ensayo, nos da una visión muy clara de cómo Colombia está presente en el llamado Continente Blanco. La idea hoy es desgranar un poco por qué la Antártida es tan crucial, tan importante, y cómo Colombia, que es un país tropical, se está abriendo camino en este escenario internacional que está dedicado a la ciencia, a la paz. ¿Qué es lo que busca Colombia allá? Hay una frase del explorador, el almirante Byrd, que decía que la Antártida es como una pálida princesa durmiente, siniestra y hermosa. Suena muy poético, ¿no? Vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Ok, para empezar, creo que hay que aclarar algo que a veces se confunde, ¿verdad? El Ártico, en el norte, es un océano congelado rodeado de tierra. Pero la Antártida, al sur, eso sí es un continente de verdad, o sea, tierra firme cubierta por una capa de hielo gigantesca. Es así. Exactamente, y esa es la diferencia fundamental. Estamos hablando de un continente enorme, casi 14 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es más grande que toda Europa. Y el 95% de esa superficie, imagínese, está cubierta de hielo. Hielo con un espesor promedio de casi 2 kilómetros, pero que en algunos sitios llega a más de 4.700 metros. Se calcula que ahí está el 90% de todo el hielo continental del planeta. O sea, una reserva de agua dulce monumental. ¡Wow! Con esas dimensiones uno se imagina un vacío total. ¿Hay gente viviendo ahí? ¿De forma permanente? Es prácticamente deshabitado. La población que hay es flotante y casi toda científica. En verano, cuando las condiciones son un poquito mejores, pueden llegar a ser unas 4.000 personas, entre investigadores, personal de apoyo en las distintas bases internacionales, claro. ¿Y en invierno? Unas valientes, digamos. Y un dato curioso que menciona la fuente es que hasta el día de hoy se considera una zona libre de enfermedades infecciosas comunes, algo bastante único en el mundo. Claro. ¿Y el clima? Me imagino que debe ser brutal. Brutal es poco, extremo. Piense que la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra fue allí, menos 89.6 grados Celsius. Eso fue en la base rusa Vostok en 1983. El clima, varía un poco. Es polar oceánico en las costas y continental todavía más duro en el interior. ¿Qué significa eso? Pues nubes bajas casi siempre, nieblas muy frecuentes, nieve todo el año y sobre todo los vientos catabáticos. ¿Vientos catabáticos? Sí, son vientos helados, muy densos, que bajan de las mesetas interiores a velocidades terribles. Y la nubosidad es altísima, sobre todo en verano. Entiendo. Por eso es que le dicen laboratorio natural único. ¿Qué tipo de ciencia se hace allá que sea tan importante para todos? Justamente por esas condiciones tan extremas y porque su atmósfera es relativamente limpia, es el lugar perfecto para monitorear cosas clave. Hay estaciones meteorológicas, la fuente menciona unas 16, que están vigilando constantemente la capa de ozono, por ejemplo. También miden los niveles de contaminación que llegan de otras partes del mundo, ven cómo se están derritiendo los glaciares, estudian las corrientes oceánicas que rodean el continente. Es que lo que pasa en la Antártida no se queda solo en la Antártida. Tiene efectos directos en el clima de todo el mundo y en el nivel del mar. La fuente también habla de posibles riquezas bajo el hielo. Menciona petróleo, minerales. ¿Eso es así? Sí. Los estudios geológicos sugieren que podría haber recursos minerales importantes. Se habla de petróleo, gas natural, carbón, incluso metales como oro, platino, hasta uranio. Y este es un punto importantísimo del sistema que gobierna la Antártida. El Protocolo de Madrid, que es parte del Tratado Antártico, prohíbe cualquier actividad relacionada con la explotación de esos recursos minerales. Solo se permite la investigación científica. O sea, ¿no se puede sacar nada de ahí? Por ahora no.
Esa prohibición está vigente al menos hasta el año 2048. Así que hoy por hoy, la única riqueza que se explota, digamos, y que se gestiona es su biodiversidad, que es única, claro. Las grandes ballenas, las focas, lobos marinos, aves como los pingüinos, los albatros y, sobre todo, el krill. El famoso krill. Exacto. Ese crustáceo pequeñito que es la base de toda la cadena alimenticia antártica. La flora en tierra es mínima. Algunos líquenes, musgos, algas, poca cosa más. Hay un dato que me llamó la atención sobre los icebergs. Eso de que solo vemos la puntita. ¿Es tan así? Totalmente cierto. Es física pura, el principio de Arquímedes. El hielo es un poquito menos denso que el agua de mar. La densidad del hielo es como 920 kilogramos metro cúbico y la del agua de mar salada es unos 1030 kilogramos metro cúbico. Esa pequeña diferencia hace que flote, claro. Pero la mayor parte de su masa, más o menos entre 8 y 9 décimas partes, queda bajo el agua, escondida. O sea que lo que uno ve flotando es casi nada comparado con lo que hay debajo. Exacto. Por eso navegar cerca de icebergs es tan peligroso y requiere tanto cuidado. Lo que ves es solo una fracción de la mole de hielo que hay sumergida. Y leí también que no todo es hielo y nieve. Existen unos oasis antárticos. Suena casi a ciencia ficción. Sí, es fascinante. Son áreas a veces bastante grandes que por razones geológicas o climáticas muy locales se mantienen libres de hielo y nieve casi todo el año. Los descubrieron sobre todo en las expediciones de Estados Unidos después de la Segunda Guerra, como las del almirante Byrd. El oasis de Bunger, por ejemplo, tiene como 750 kilómetros cuadrados. Imagínese, son colinas de roca marrón, lagos de aguas verdes, azules. Una maravilla en medio de tanto blanco. ¡Qué increíble! Y relacionado con el hielo, la fuente habla de la desglaciación, ¿no? El retroceso de los glaciares. Dice que no es algo totalmente nuevo, que ya se veía hace más de 100 años. ¿Cómo se entiende eso con la preocupación actual por el cambio climático? Ese es un punto importante que aclara la fuente. Exploradores pioneros como Borchgrevink, Scott, Nordenskjöld, ya a finales del siglo XIX y principios del XX, ellos documentaron que los bordes de las grandes barreras de hielo estaban retrocediendo y que el espesor del hielo en general parecía disminuir. Eso sugiere que sí, que hay ciclos naturales de avance y retroceso de los glaciares. Pero entonces, ¿por qué tanta alarma ahora? La diferencia clave, y esto lo confirma la ciencia actual de forma contundente, es la velocidad del proceso ahora, la aceleración. Este retroceso se ha acelerado muchísimo en las últimas décadas, y eso sí está directamente vinculado al calentamiento global que hemos provocado los humanos. O sea, el fenómeno de base puede tener ciclos naturales, pero el ritmo actual es lo preocupante, y lo que tiene consecuencias globales serias. Entendido. Es complejo, sí. Ahora, vayamos a cómo se administra un lugar así. Sin gobierno propio, con tantos países interesados. Ahí es donde entra el famoso Tratado Antártico, ¿no? Exactamente. El Tratado Antártico es una joya de la diplomacia, la verdad. Se firmó en 1959, entró en vigor en 1961, en plena Guerra Fría. Nació un poco inspirado por el éxito del Año Geofísico Internacional de 1957-58, que demostró que la cooperación científica era posible incluso entre bloques rivales. Y surgió para resolver dos problemas gordos. Primero, las reclamaciones de soberanía territorial que se solapaban entre 7 países. Argentina, Chile, Reino Unido, ¿quiénes más? Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Todos reclamaban partes, a veces las mismas. Y segundo, el riesgo de que el continente se militarizara. ¿Y qué dice básicamente? ¿Cuáles son sus pilares? Pues tiene unos principios fundamentales que aplican a toda la zona al sur de los 60 grados de latitud sur y que son bastante revolucionarios para la época. Primero, uso exclusivo para fines pacíficos. Prohibidas las bases militares, las maniobras, las armas. Y muy importante, prohibidos los ensayos nucleares y eliminar desechos radiactivos allí. Segundo, libertad total para la investigación científica. Cualquiera puede ir a investigar. Tercero, obligación de cooperar internacionalmente. Hay que intercambiar información, planes científicos, personal.
Y cuarto, un mecanismo clave que es la toma de decisiones por consenso entre las partes consultivas y la suspensión o congelamiento de las disputas sobre soberanía. Nadie renuncia a sus reclamos, pero nadie puede hacerlos valer mientras el tratado esté vigente. Y no tiene fecha de caducidad. Y me decías que no es solo el Tratado del 59, sino que es todo un sistema que ha ido creciendo. Correcto. Se habla del sistema del Tratado Antártico. Incluye el tratado original, claro, pero también acuerdos posteriores que son cruciales. Por ejemplo, la Convención para la Protección de las Focas Antárticas, del 72. La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la CCRBMA, del 80. Esa es la que regula la pesca del krill, ¿verdad? Exacto. Regula esa y otras pesquerías. Y fundamentalmente el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, más conocido como Protocolo de Madrid, de 1991. Este es importantísimo porque declara a la Antártida reserva natural dedicada a la paz y la ciencia, y establece normas ambientales muy estrictas. Ahí está la prohibición de la minería que comentamos antes. Además, hay órganos técnicos como SCALOP, que ayuda a coordinar la logística, que es complicadísima ya, y COMNAP, que es el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, donde se comparten, digamos, las buenas prácticas. Mencionaste partes consultivas. ¿Qué significa eso? No todos los países miembros son iguales. No son iguales en cuanto a poder de decisión. Y esa es una distinción clave para entender el rol de Colombia ahora. El tratado empezó con 12 países que lo firmaron originalmente. Esos 12 se convirtieron automáticamente en miembros consultivos. Hoy, según la fuente que manejamos, a febrero de 2023, hay 56 países miembros en total. Pero de esos 56, solo 29 son consultivos. ¿Y qué poder tienen esos 29? Son los que tienen derecho a voz y voto en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, las RCTA. Ahí es donde se toman las decisiones importantes sobre cómo gestionar el continente. Para llegar a ser consultivo, un país tiene que demostrar un interés sustancial en la Antártida. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues significa realizar investigación científica importante ahí. Por ejemplo, establecer una base permanente o semipermanente o enviar expediciones científicas de forma regular y autónoma. Los otros 27 miembros, y ahí está Colombia actualmente, son no consultivos. Pueden ir a las reuniones, participar en los debates, pero no votan en las decisiones finales. Ajá. Y aquí es donde conectamos con la historia de Colombia. ¿Cuándo empieza el país a mirar seriamente hacia el sur, hacia la Antártida? La fuente habla de un momento como detonante. Sí, el vicealmirante Jaramillo menciona un momento que él considera simbólico, en el año 2000. Fue durante la Semana del Mar que organiza la Armada Nacional en Bogotá. Parece que pusieron una maqueta de la Antártida hecha con hielo seco, y eso como que capturó la imaginación de la gente y ayudó a despertar un interés más público. Curioso. Pero los pasos formales ya venían de antes, ¿no? Claro. Formalmente, Colombia se adhirió al Tratado Antártico en 1989. Un año después, en 1990, creó la Comisión Colombiana de Asuntos Antárticos, la CONANTAR, que es el órgano que asesora al gobierno en estos temas. Firmó el Protocolo de Madrid en 1991, que es clave. Y un paso muy importante fue en 2013, cuando se estableció oficialmente el Programa Antártico Colombiano, el PAC. Ese programa ya definió las líneas de investigación científica prioritarias para Colombia en la Antártida. Fue un proceso, digamos, gradual, de ir metiéndose en el sistema. En el prólogo del ensayo se menciona una teoría, la de la defrontación, que Colombia intentó usar al principio. ¿Qué era eso y por qué no cuajó? Ah, sí, la teoría de la defrontación. La impulsaron algunas figuras en Colombia, como el ex canciller Julio Londoño. La idea era como proyectar derechos marítimos y quizás hasta territoriales hacia la Antártida. Se basaba en la posición geográfica de Colombia, usando como referencia la isla de Malpelo en el Pacífico. Era un concepto parecido al que usó Canadá en el Ártico para reclamar algunos sectores. ¿Y por qué no funcionó en la Antártida? Pues básicamente porque el sistema del Tratado Antártico no la acepta.
El famoso artículo 4 del tratado es muy claro. Congela todas las reclamaciones de soberanía que existían antes de 1959 y prohíbe hacer nuevas reclamaciones mientras el tratado esté vigente. Entonces, esa vía de reclamar territorio directamente estaba cerrada por el propio tratado al que Colombia se adhirió. Entiendo. Entonces, si no se puede reclamar territorio, ¿cuál es el objetivo de Colombia? ¿Para qué invertir tanto esfuerzo y recursos en ir hasta allá? El objetivo estratégico principal, y es muy pragmático, es clarísimo: conseguir el estatus de miembro consultivo. Pasar de ser observador a tener voto. Exacto. Pasar de ser un miembro no consultivo, que escucha pero no decide, a ser un miembro consultivo con plenos derechos en la toma de decisiones sobre el futuro del continente. En el fondo, se trata de ganar influencia, de asegurarse que los intereses de Colombia, que son científicos, ambientales y quién sabe si en el futuro también de otro tipo, se tengan en cuenta en la gobernanza de una región que cada vez es más importante a nivel global. Es, digamos, usar la ciencia como una herramienta de posicionamiento geopolítico en un escenario muy particular. ¿Y qué tiene que hacer Colombia en concreto para que los otros miembros le den ese estatus? ¿Qué le piden? Pues tiene que demostrar de manera continua y sostenida ese interés sustancial que pide el tratado. En la práctica eso se traduce en varias cosas. Primero, diseñar y ejecutar programas de investigación científica de alta calidad en la Antártida, de forma constante. Segundo, tiene que ratificar y cumplir con todos los instrumentos del sistema del Tratado Antártico, todos los acuerdos. Y tercero, y esto es clave, hacer una inversión significativa y continua. Inversión en personal capacitado, científicos, logistas, tripulaciones, en infraestructura, como tener buques adecuados, y en equipo técnico para poder operar de forma autónoma y segura en un ambiente tan difícil. ¿Y cómo ha sido esa historia? Colombia empezó ya con grandes expediciones. No, fue un proceso más bien evolutivo. La fuente indica que ya desde 1989 hubo participaciones individuales, científicos colombianos, oficiales navales, que iban invitados a programas antárticos de otros países amigos. Eso fue muy importante para ir ganando experiencia, conocimiento de primera mano. Claro, a aprender de los que ya sabían. Exacto. Y el gran salto, el cambio cualitativo, se dio en el verano austral de 2014-2015. Ahí fue la primera expedición científica colombiana ya con un buque propio de la Armada Nacional. Y desde entonces, hasta la fecha de la fuente, que es finales de 2023, se habían hecho 9 expediciones anuales seguidas. Eso demuestra la continuidad que se necesita. La 10ª ya estaba en marcha en ese momento. 9 expediciones. Eso es un esfuerzo considerable. Hablando de buques, la Armada ha sido clave, ¿no? ¿Con qué barcos ha ido Colombia? Sí, la Armada ha sido fundamental. Al principio, las primeras expediciones se hicieron con el buque ARC 20 de Julio. Es una patrullera oceánica construida en Colombia, en Cotecmar. Pero claro, hubo que adaptarla bastante para que pudiera operar en aguas tan frías, a veces con hielo. No estaba diseñada originalmente para eso. Y ahora tienen uno nuevo, ¿verdad? El Simón Bolívar. Exacto. Ese fue un hito importantísimo. La incorporación de la ARC Simón Bolívar. Este sí es un buque de investigación científica oceanográfica, diseñado y construido específicamente para misiones polares. Y también hecho en Colombia por Cotecmar. Tener un buque polar propio, eso sí es una señal muy potente del compromiso a largo plazo y también de la capacidad tecnológica del país. La fuente describe un poco la 10ª expedición, la de 2023-2024 con este buque nuevo. ¿Suena una verdadera aventura? Sin duda. La crónica que relata el comandante de esa expedición, el capitán de fragata Jair Robledo, te da una idea de la magnitud del reto. Salieron de Buenaventura, cruzaron el Canal de Panamá, hicieron paradas logísticas en Chile y luego a enfrentar el temido paso de Drake. El mar más tormentoso del mundo, dicen. Sí, famoso por sus tormentas feroces. Contaban que tuvieron olas de hasta 6 metros, vientos de 40 nudos. El barco se inclinaba, escoraba hasta 40 grados. Superar eso con un buque nuevo y una tripulación bien preparada fue, digamos, la prueba de fuego. Y la superaron. Estuvieron 3 semanas en la zona de la península antártica haciendo 18 proyectos científicos diferentes, visitando bases de otros países, fortaleciendo lazos de cooperación con Chile, Uruguay, Ecuador, Italia. Muy importante eso.
Todo este esfuerzo, las 9, 10 expediciones, el buque nuevo, ¿qué resultados concretos ha traído para Colombia? ¿Se justifica esa inversión tan grande? Bueno, mirándolo desde el objetivo de ser miembro consultivo, los resultados son positivos, sí. El Programa Antártico Colombiano, según la fuente, ya ha generado conocimiento científico nuevo en áreas como, dónde se distribuye el plancton, qué peces hay, incluso sobre microorganismos que viven en condiciones extremas, como los tardígrados, en zonas que no se habían estudiado mucho. Y algo igual de importante, ha permitido desarrollar capacidades operacionales que son indispensables. O sea, que los buques, las aeronaves, el personal colombiano puedan operar con seguridad y eficacia en condiciones polares. Eso no se improvisa. Claro, hay que saber hacerlo. Exacto. Y estratégicamente algo vital. Ha fortalecido la cooperación internacional. Se han firmado acuerdos con programas antárticos de países muy importantes. Y eso proyecta la imagen de Colombia como un socio serio comprometido con la ciencia y con la protección del ambiente antártico. Cada expedición exitosa, cada publicación científica, es un ladrillo más en esa construcción hacia el objetivo final. Y veo que no es solo la Armada la que participa. ¿Qué otras instituciones colombianas están metidas en esto? No, es un esfuerzo realmente nacional de muchos sectores. Además de la Armada, que es clave en la logística y operación, la Fuerza Aérea Colombiana también ha participado. Han hecho vuelos con sus aviones Hércules C-130, haciendo investigación atmosférica, estudios de fisiología humana en ambiente polar. Incluso el ejército ha propuesto cosas, como crear una unidad de búsqueda y rescate especializada para la Antártida. A nivel de gobierno y ciencia. A nivel gubernamental, pues los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa son fundamentales. La Dirección General Marítima, DIMAR, con sus centros de investigación como el CIO y el CCCP. También la Comisión Colombiana del Océano, CCO, el INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marinas. Y muy importante, una red cada vez más grande de universidades, tanto públicas como privadas, y también fundaciones ambientales. Es un esfuerzo coordinado. Y la cooperación internacional parece ser como la columna vertebral de todo esto, ¿no? Absolutamente indispensable. La Antártida es demasiado grande, demasiado hostil, como para que un solo país, ni siquiera los más poderosos, pueda hacer todo solo. Colombia colabora activamente con muchísimos programas antárticos, desde vecinos que tienen una gran tradición polar, como Chile, Argentina, Perú, hasta potencias científicas como Estados Unidos, Reino Unido, España, India, Corea del Sur, China. Es intercambio de información, el apoyo logístico mutuo, hacer proyectos científicos juntos. Esa es la norma y la base del éxito en la ciencia antártica. Es como tiene que ser. La fuente toca brevemente otra forma de ver la presencia en la Antártida. No solo expediciones científicas, sino intentos de poblamiento más permanente. ¿Podrías comentar rápido el ejemplo chileno que se cita? Sí, es un caso interesante y es un enfoque distinto al que está siguiendo Colombia ahora. Se refiere a Villa Las Estrellas. La fundó Chile en 1984, en la isla Rey Jorge, que es una zona bastante accesible de la península. Fue un proyecto muy audaz en su momento. Buscaba establecer una presencia civil permanente, o sea, no solo militares o científicos, sino familias con niños. Niños en la Antártida. Sí, de hecho, llegaron a nacer niños chilenos allí. Les llamaban las guaguas antárticas. Según el análisis que cita la fuente, esto respondía, al menos en parte, a una estrategia de Chile para reafirmar su presencia y sus reclamaciones de soberanía. Esto fue en un momento en que se discutía a nivel internacional si se iban a poder explotar o no los recursos minerales de la Antártida. Aunque esa villa con familias operó durante varias décadas, muestra un enfoque diferente, ¿ves? Más centrado quizás en la ocupación del territorio. En cambio, el énfasis de Colombia ahora está claramente en la contribución científica como camino para ganar estatus e influencia dentro del tratado. Muy bien. Creo que vamos teniendo una imagen bastante completa. Si tuvieras que resumir los grandes mensajes de esta exploración que hemos hecho hoy, ¿cuáles serían? A ver, yo diría que hay como 3 puntos clave. Primero, que la Antártida es muchísimo más que hielo. Es un motor del clima global, es un laboratorio científico irreemplazable y es un ejemplo, aunque a veces frágil, de cooperación internacional que se consagra en el tratado.
Segundo, que Colombia está siguiendo una estrategia, yo diría, paciente y coherente, basada en buscar la excelencia científica y desarrollar capacidad operacional propia. ¿Para qué? Para convertirse en un actor de pleno derecho en cómo se gobierna este continente. Cada expedición, cada paper científico, cada acuerdo de cooperación, todo suma en esa dirección. Y tercero, que estar presente en la Antártida tiene muchas dimensiones: científica, logística, estratégica, incluso humana, como vimos con el caso chileno. Y cada país elige un poco su camino, siempre dentro de las reglas del sistema del tratado, claro. El vicealmirante Jaramillo, en sus conclusiones, es bastante directo sobre lo que él cree que Colombia debería hacer, ¿no? Sí, sus conclusiones y recomendaciones son muy claras. Él insiste en que proteger la Antártida es una responsabilidad de todos, global, pero que para Colombia, consolidar su programa antártico y alcanzar el estatus consultivo es fundamental. Él considera que eso no solo le daría a Colombia voz en las decisiones de hoy, sino que la posicionaría mejor para cuando eventualmente se discuta qué hacer con los recursos, si es que el Protocolo de Madrid se revisa después de 2048. Por eso recomienda que esto sea una política de Estado, con plata asegurada, que se fortalezca la institucionalidad, la CONANTAR, que se mantenga la presencia científica continua e incluso, dice él, a mediano plazo, pensar en tener una base propia colombiana ya. Todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Para que nos quedemos pensando. Sin duda, porque estamos ante una Antártida que está cambiando muy rápido por el calentamiento global y a la vez nos acercamos a esa fecha, 2048, en que podría reabrirse el debate sobre sus recursos minerales. En ese escenario tan complejo, ¿cómo debe un país como Colombia, y en realidad cualquier país, equilibrar sus intereses nacionales, que son científicos, estratégicos, quizás económicos a futuro, con esa responsabilidad que tenemos todos de preservar un ecosistema que es único y esencial para el planeta entero? ¿Qué significa de verdad hacer presencia de forma responsable en un continente que por tratado está dedicado a la paz y a la ciencia para toda la humanidad? Es una pregunta, complicada, llena de matices que seguramente va a seguir evolucionando en los próximos años.